Bueno, en primer lugar, hermanos, quiero hacer una súper breve introducción diciéndole algunas cosas muy sencillas. En primer lugar, el misterio de lo que estamos hablando está siendo abierto ante tus propios ojos. Y se está cumpliendo la palabra que aplicamos cuando estuve en Trujillo, de que una luz de Dios te iba a resplandecer. Con esto estamos aplicando lo que dice Proverbios, que dice que la enseñanza es luz. Entonces, siempre este misterio de la iniquidad se ha movido entre sombras y oscuridad. Pero ahora Dios te está favoreciendo de tal manera que tú puedas entender y puedas ver con ojos espirituales lo que Dios te está mostrando. Otra cosa muy importante que debemos rescatar de la enseñanza de la semana pasada es que esto no solamente te está afectando a ti personalmente, sino está afectando tus generaciones, las que ahorita están viviendo y, si el Señor tarda, las que van a venir después. ¿Sí? Otra cosa muy importante es que definimos la iniquidad como maldad, injusticia y perversión. Son tres palabras que la describen muy claramente. Y lo último, antes de entrar a un repaso, esto es como una introducción, es que la iniquidad se manifiesta a través de pecados repetidos. Cuando hay pecados repetidos, ahí se nos está indicando que hay una iniquidad. Hablamos de también que nuestros sentidos físicos se extravían y ya no estamos viendo la realidad tal como es. El enemigo levanta argumentos para justificar nuestras faltas. Y finalmente, no solamente estamos nosotros contaminados, sino contaminamos a otros. Ahora, voy a hacer, a modo de repaso rápido, sin versículos, lo que desarrollamos la vez pasada. Número 1, la iniquidad se formó en Lucifer como una deformación del propósito original y diseño para lo cual Dios lo creó. Luego, la iniquidad en él dio a luz el pecado como tal, el orgullo. 2. Esta iniquidad se convirtió en una seducción que atrajo a la tercera parte de los ángeles, poniéndose de acuerdo con Lucifer y dando paso finalmente a su caída y primera rebelión sucedida en el cielo. 3. Esta misma seducción contaminó a Eva y tomó la forma de concupiscencia, que ya asimilada en ella, preparó el camino para la caída de Adán. 4. Luego, esta concupiscencia se heredó y tomó la forma de celos, envidia y asesinato, que son pecados concretos. Cuando Caín mató a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer homicida. 5. A través de la historia de Israel podemos comprobar que cada vez que ellos pecaron, fueron rebeldes y no pidieron perdón por sus iniquidades, juicio vino sobre ellos. Entonces, siguiendo este orden del resumen, podemos decir que deformación es la iniquidad. Seducción es cuando comprometes a otros. Concupiscencia son los deseos sin control. Pecado son los actos concretos. Y juicio viene por falta de arrepentimiento y rebelión. Aquí encaja perfecto la maldición. Las maldiciones vienen por causa de lo que estamos explicando. ¿Sí? Han visto que hay palabras claves que están explicando esto. Entonces no nos olvidemos que la gracia de Dios está siempre disponible. Y cuando pecamos, entramos al círculo vicioso de decepción, así como los israelitas vagaron en el desierto 40 años. Entonces, habiendo hecho este repaso, hoy día vamos a hablar del segundo tema de la iniquidad, que tiene que ver con un tema que va muy conectado con lo que estuvimos hablando la vez pasada. Prácticamente el tema de la vez pasada fue
dónde, cómo, cuándo, en quién se originó la iniquidad y cómo ésta tuvo un camino descendente, contaminando a unos y a otros, en el cielo y en la tierra. Pero ahora lo que vamos a hablar es que este misterio de iniquidad, cómo se metió en la iglesia, cómo se metió en la historia del cristianismo. Entonces, les voy a hacer una reseña histórica primero, antes de ver los versículos bíblicos. Y escúchenme bien, con mucha atención, lo que les voy a compartir, porque este es un resumen del resumen del resumen, porque la historia de la iglesia es muy grande, pero se los voy a comprimir para que ustedes puedan entender cómo eso se coló y se extendió durante los tiempos, justamente en el cristianismo. Cuando murió el último apóstol, es decir, Juan, al final del siglo I, fueron apareciendo hombres que fueron llamados los padres de la iglesia en el siglo II. Estos fueron tomando control poco a poco, haciéndose llamar obispos, fuera del contexto bíblico, y utilizaron sus cargos como una excusa y jerarquía, ejerciendo dominio sobre los creyentes y congregaciones, y a su vez escribiendo libros para afianzar su autoridad impositiva, introduciendo lo que llegó a llamarse la filosofía escolástica. ¿Sí? ¿Qué era esa filosofía? Era un movimiento que mezcló el pensamiento de Aristóteles, que era un no creyente, un filósofo, que vivió 4 siglos antes de Cristo, y que promovía la doctrina llamada deísmo, así como dice, deísmo. Una creencia que hablaba de la existencia de un solo Dios, sí, pero que negaba su providencia y también negaba la fe revelada en una escritura sagrada. Ellos decían, sí, hay un Dios creador, pero viendo la maldad de los hombres, los abandonó a su suerte. Y no existen libros inspirados que revelen al tal creador. Esta mezcla tomó fuerza porque los manuscritos originales del Nuevo Testamento, los primeros que fueron hechos originalmente en hebreo, ya que sus escritores mayormente eran hebreos, y arameo originalmente, excepto el Evangelio de Juan, que fue escrito en griego. Estos manuscritos originales fueron destruidos o escondidos para que se diera luz manuscritos en griego, siguiendo el estilo de la Septuaginta. Para aquellos que no saben qué es la versión 70, en la época que Alejandro, el que conquistó el mundo antiguo conocido, murió, 4 de sus generales se partieron el imperio y los Ptolomeos quedaron al norte de Egipto. Toda esa sección del mapa. Y Alejandro había mandado hacer una biblioteca, la biblioteca famosa de Alejandría. Entonces los judíos que habían salido de Israel en algún momento y llegaron a vivir en esa ciudad, pidieron que las escrituras fueran traducidas al griego. Esa fue la primera traducción oficial del Antiguo Testamento, hasta donde se tenía en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ya había habido un antecedente de que las escrituras se habían traducido al idioma griego. Pero, como ustedes pueden ver, la gente esta, que fueron los descendientes de los padres de la iglesia, así llamados, ellos se deshicieron de los manuscritos originales hebreos y volvieron a traducir las escrituras, ya en este caso del Nuevo Testamento, al griego, tomando como excusa que algo así se había hecho en el Antiguo Testamento siglos antes. Y de esa manera, así poder usar la filosofía griega en el idioma griego del Nuevo Testamento para que ellos pudieran basar sus creencias que habían sido modificadas. No se trataba de una teología tampoco, ni era iluminada por el Espíritu, porque sabemos que la interpretación de las Escrituras proviene porque los creyentes pueden entender la palabra porque el Espíritu Santo se lo hace comprender.
Entonces ellos no pudieron, usaron la filosofía para explicar la sobrenaturalidad de la fe cristiana y elaboraron una serie de teorías sofisticadas, sin una crítica real a su planteamiento realmente de imaginación, resultando en gente conservadora y sin deseo de renovarse, como también trayendo un comportamiento rígido y legalista en las iglesias y convirtiendo a la gente en gente formal, tanto en expresión como en conducta, asemejándose al tipo de vida que tenía la gente, ese tipo de vida doble del antiguo pacto, que practicaban muchos, donde los ritos eran más importantes que la condición espiritual de las personas, y que finalmente dio como resultado la creación de la Iglesia Católica Romana en el siglo IV después de Cristo, llevando esta iglesia a todo el mundo de aquel entonces a lo que es conocido como el oscurantismo de la Edad Media, que duró 1000 años aproximadamente. Entonces, lo que estamos viendo es que la doctrina original que tenían los apóstoles fueron cambiada poco a poco, sutilmente, evidentemente, porque el enemigo ahí metió, hablando simbólicamente, sus cachos y su cola, ¿sí? Entonces, ahora, hay que ver que el enemigo siempre ha estado actuando desde el libro del Génesis. Y en la época del Señor Jesucristo, también podemos apreciar que ya había un mover que estaba torciendo las escrituras. Vamos a ver el primer texto. Gabriel, siempre que te pida un texto, tenme preparado el otro, por favor. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a comenzar con Mateo 15, 12 al 14. Yo les recomiendo apuntar todas las citas y la puedan repasar en casa, la puedan estudiar. ¿Sí? Mateo 15, 12 al 14. Muy bien. Entonces, ahí dice lo siguiente. A ver, un ratito, ¿qué pasó con mi cámara? Algo pasó que no... espérense, un ratito. Ahora sí. Muy bien, dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? Cuando los judíos fueron a Babilonia por 70 años y ellos fueron llevados cautivos, ellos aprendieron las cosas raras y ocultistas de Oriente. Y de ahí vino el libro del Talmud y vinieron las cuestiones de la Cábala y toda la brujería que trajeron justamente de esa cultura. Y ellos ya tenían tergiversadas las escrituras. Entonces, esa es la razón por la cual al Señor, cuando el Señor Jesucristo hablaba, le chocaba a esta gente, ¿no? Los fariseos siempre han sido conocidos por gente que le daba la contra al Señor, ¿no? Y se hacían los ofendidos, pobrecitos, ¿no? Pero la palabra que el Señor Jesucristo fue bien dura. Dijo que esa gente que estaba metida en el sistema religioso de ese entonces, en la religión verdadera, que era la religión hebrea, dice que esa gente no la plantó Dios y que eran unos ciegos. Y finalmente, ¿a dónde caerían? Al hoyo del infierno. Porque, ¿puedes quitar el texto? Porque ellos estaban invalidando la palabra de Dios por las tradiciones. Vamos a poner el otro texto, ¿sí? El de Mateo 3:9, y es un mensaje muy parecido el que está diciendo Juan el Bautista cuando él predicaba, ¿sí? Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No era el versículo. No es el versículo. A ver, ¿cuál?
Sí, yo creo que lo he escrito mal. Yo creo que lo he escrito mal, Gabriel. Lo voy a leer acá, si alguien puede ubicarlo. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Es interesante porque Jesucristo dice que esa planta, hay plantas que él no plantó. Y Juan dice que esas plantas, Dios ya tiene un hacha que las va a cortar. Está hablando del sistema religioso de esa época. Ahora, hermanos, yo tengo que decir con mucho dolor en mi corazón que a través de los años de mi vida cristiana he visto que gente que está metido en los sistemas religiosos han enseñado falsedades de la palabra de Dios, y esa es la razón por la cual nosotros hemos pasado en ceguera tantos años. Sí, estamos hablando de, de, de una enseñanza que nos ha hecho daño. Entonces, por supuesto, esto tiene un juicio de parte de Dios. En esa época, la gente de la jerarquía religiosa, que de hecho estos propiciaron todo para que Jesucristo fuera crucificado, ¿no? Se oponían. Y no solamente los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, todo un grupo de gente que le estaba dando la contra a Jesucristo, que finalmente desaparecieron, porque en el año 70, cuando el general Tito llegó a llegó a Jerusalén, la destruyó por completo y los judíos vagaron hasta 1948. Entonces, en otras palabras, este misterio de iniquidad estaba dentro de los sistemas religiosos desde tiempo antiguo. Eso no es nuevo. Y también, lógicamente, entró a través de las denominaciones protestantes posteriormente. A tal punto que hoy existen más de 20.000 grupos diferentes en el cristianismo. Muchos de ellos están peleados entre sí y difieren en cuanto a creencias y prácticas dentro de una supuesta única fe. ¿Te das cuenta cómo la sutileza del enemigo ha tramado todo como si fuera una tela de araña? De tal manera de que nos ha hecho demasiado confiados, al punto de no poder discernir la verdad del error. Ahora, gracias a Dios, Dios ha usado gente también que ha traído luz, una luz buena. Pero, si ustedes observan, hermanos queridos, ustedes entran al YouTube, van a ver la cantidad de gente que está enseñando cosas falsas en el sistema. De hecho, unos atacan a los otros creyéndose que están en la sana doctrina. Entonces, hay gente que no es creyente que ve esas cosas que se asusta. Y otros que son creyentes ya no saben qué pensar. Dice, bueno, si ya así está la iglesia, mejor yo no voy a ninguna congregación. Y no están entendiendo el misterio de iniquidad. Están solamente viendo lo que se ve en el escenario, pero no están viendo lo que está detrás del escenario. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Alguien que diga amén? Amén, pastor. Amén. Ok. Amén. Gracias. Entonces, este sistema ha producido una serie de falsedades. Entonces, hermanos queridos, tenemos que hablar estas cosas porque si queremos entender la iniquidad, tenemos que saber hasta dónde está metida. ¿Y por qué es necesario? Porque si tú como líder no disiernes por dónde está caminando el enemigo, entonces eso va a meterse entre la gente que tú estás ayudando, entre la gente que tú estás ministrando o estás predicando. Entonces tú tienes que estar discerniendo todo. Y el conocer el misterio de iniquidad te ayuda no solamente a que tú seas libre de una serie de cosas, sino que tú tengas el nivel de discernimiento apropiado. Tus sentidos físicos van a crecer espiritualmente, porque la palabra de Dios te trae ese discernimiento también. Y en algún momento el don de discernimiento de espíritus te va a abrir tus ojos, te va a abrir tus oídos, incluso vas a poder ver el mundo espiritual.
Y si no lo percibes tan directamente, lo vas a sentir dentro de tu ser que hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque tú has sido establecido en la palabra de Dios. Muy bien, entonces todo lo falso que voy a decir, espero que no te me asustes, algunos de repente se quedaron medio asustados en la clase pasada. No es para que te asustes, sino para que le des gracias a Dios que Él te está trayendo la luz suficiente y tú vas a ser un portador de su gloria, de su poder, de su luz y vas a poder ayudar a mucha gente, especialmente en estos últimos tiempos. ¿Qué te parece? Es bueno, ¿no? Amén. Amén, amén. Amén, pastor, amén. Amén. Entonces, comenzamos con el primero. ¿Qué ha producido este misterio de iniquidad? En primer lugar, un falso mover del Espíritu Santo. Un falso Dios. Por favor, primera de Juan 4:3 y después tener preparado primera Timoteo 4:1. Mira lo que dice acá. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Desde cuándo estaba el espíritu de anticristo según este versículo, hermanos? Ahí, en el versículo está la respuesta. ¿Desde cuándo está? Desde que se escribió, Desde ahora. Sí, sí, ahí dice. Miren, 1 Juan, desde que se escribió, ok, estamos hablando de qué siglo estamos hablando. Del primer siglo de la era cristiana. Dice, habéis oído que viene y que ahora, en el tiempo que Juan escribió, ya está en el mundo. ¿Sí? Ahora, cuando vemos esto de anticristo, anticristo es anti-unción. La palabra Cristo significa unción. O sea que tiene que haber algo muy parecido a Cristo, muy parecido a la unción. Y es un espíritu de un falso mover. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, hay muchas formas actuales que imitan al Espíritu Santo. ¿Sí? Voy a mencionar dos. El espíritu de Kundalini y el espíritu de hipnosis. ¿Sí? Entonces, todos estos provienen tanto del movimiento carismático católico, que empezó en 1950, que en realidad fue una estrategia del Vaticano para confundir al movimiento pentecostal que se había originado en 1906 en la calle Azusa, en Estados Unidos, un gran mover del Espíritu Santo, y apareció este mover y habían manifestaciones parecidas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente temblaba, la gente supuestamente hablaba en lenguas de Dios, la gente se caía y había una serie de manifestaciones que parecían indicar que era el Espíritu Santo. Pero ¿qué cosa pasaba? ¿Qué cosa pasaba? Que la gente, después que tenía todas estas experiencias, vivía como un diablo. O sea, si hubiera sido el Espíritu Santo, con todo ese mover supuesto, entonces esas personas debieran ser amorosas, debieran ser santas, debieran ser serviciales, debieran tener un carácter precioso. No, eran toditito lo contrario. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden hablar con cualquier cristiano que ha estado en el ministerio de años antes. Entonces, ¿cómo puede ser que en un mover del Espíritu Santo hayan habido divisiones en la iglesia, han habido escándalos, han habido unos pecados gruesos y entonces una serie de cosas? Entonces, ¿cómo se puede pretender decir que es el Espíritu Santo si se está viviendo esa clase de vida? Entonces, el enemigo muy sutilmente me metió ese falso mover. Otra cosa falsa que ha metido son doctrinas falsas. Eso está en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? ¿Ah? ahora, Ahora. pastor. Este tiempo. Ahora. Los actuales.
Ah, perfecto. Ahora, bien respondido. Algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, cuando nosotros leemos esto, sabemos que hay espíritus demoníacos mentirosos y sabemos que hay doctrinas mentirosas que provienen de ellos. Se está metiendo alguien tiene su micro abierto. Sí, gracias. Pero ¿a través de quién obran esos demonios con sus doctrinas mentirosas? Es a través de personas, ¿sí? A través de personas. Entonces, esas falsas enseñanzas nos llevan también a tener que reconocer que también hay falsos maestros. Vamos a leer 1 Timoteo 1, 3, 4. 1 Timoteo 1, 3, 4. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sí? Ya había gente que estaba enseñando falsa doctrina. Dice, ni presten atención a fábulas, o sea, son cuentos, y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El apóstol Pablo a Timoteo, cuando él estaba supervisando las iglesias. Entonces, si hay falsas enseñanzas, hay falso maestro. Y dice que ese maestro tiene una falsa unción, o sea, un falso mover de Dios. ¿Qué más? Acá podemos ver que también otro punto es que habían falsos profetas, ¿no? Falsos profetas. Vamos a ver Mateo 24, 5, 23 y 24. Siguiente texto. Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué están diciendo? Yo soy el Cristo. No se imaginan, hermanos, cuántos han dicho que son Cristo desde el siglo pasado nomás hasta nuestro siglo. Lo pueden ustedes buscar. Y a muchos engañarán. Siguiente versículo. 23, 24. Ay, no creo que me he equivocado otra vez. ¿Es Mateo 24? No, es Mateo 24, mi querido Gabriel. Mateo 24, 23 y 24. Sí, por favor, hay que corregir ahí. Pensamos que en el lugar que menos se puede meter el enemigo es en la iglesia. Sí, el diablo no se quedó solamente con el pueblo de Israel. Cuando apareció la iglesia dijo, no, acá yo sigo con mi contaminación. Y les voy a hacer creer que están bien todos. Mire, versículo 23. Entonces, si alguno dijere, aquí está el Cristo, o allí no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Este versículo 24 es tremendo. La palabra Cristo significa ungido. Todavía no lo quites, Gabriel. Ese versículo quiero explicarlo un poquito. Aunque no hay mucho que explicar, está muy claro. Se levantarán, vamos a cambiar la palabra Cristo por ungido, porque se levantarán falsos ungidos. Ay, no, pero yo siento una cosa medio rara. Me quema el cuerpo, siento la piel de gallina, de gallo también, de lo que sea. Pero la persona, Dios no nos mandó a sentir de esa manera. Son falsos ungidos, son falsos profetas. Miren todas las predicciones que se han estado haciendo desde que comenzó el año 2000. Muchas de ellas no se han cumplido. Aún ahora hay algunos adoradores que se están atreviendo a profetizar cosas que no se cumplen. Y la Biblia dice que si alguien profetiza y no se cumple, no le tengas temor.
Pero mire, no solamente eso, dice que esta gente falsamente ungida hará señales y prodigios. O sea, habrán milagros que acompañarán a estos falsos ungidos. Pero dice que aún si fuere posible, engañarán a los escogidos. Yo te pregunto, ¿te consideras un escogido? Si tú te consideras un escogido, tienes que observar lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice que hay la posibilidad de que tú seas engañado o que yo sea engañado. Si fuera posible. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no discierne el misterio de iniquidad metido en la iglesia, entonces va a ser engañado muy fácilmente, ¿no? Se va a pensar que es un convertido verdadero, un siervo verdadero, no importa qué ministerio, que supuestamente tiene una unción verdadera, pero ¿qué es lo que lo descalifica? Su testimonio, sus frutos, sus obras, ¿sí? Entonces, gracias, Gabriel. Entonces, falsos ungidos, falsos profetas, ¿sí? Saben que hay personas que han estado en estos moveres de estos falsos ungidos. A mí me ha tocado ir. Yo era un poquito inocencio. Y entonces, en algunos lugares, la gente dice que tenía aceite en sus manos. Otros que le caía polvo de oro. Otros que tenían sangre en sus manos. Y eso no es nuevo, porque de la época de los años 50, en el siglo pasado, también mucha gente experimentó eso. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que vino después? El avivamiento se apagó. Ajá, entonces, ¿de dónde era? ¿Era de Dios o no era de Dios? Los hermanos se pelearon y cada uno fundó su iglesia. ¿Era de Dios o no era de Dios? La gente estaba impactada por esas cosas y no estaban discerniendo que muchos de estos agentes el enemigo los había infiltrado en reuniones cristianas, trayendo incluso cosas prodigiosas, pero la gente quedaba engañada, ¿sí? Este es algo un poco duro, quizás lo que se está hablando, pero hermano, es importante que tú tengas esto en cuenta. Yo les voy a poner una experiencia. Yo creo que se la conté a la pastora Rosita. Un día estoy en una reunión que era solamente para ministros y había llegado después del predicador un pastor con un profeta. Y lo invitaron a saludar a la congregación y él se le ocurrió profetizar y le permitieron. Entonces yo sentía algo dentro de mi ser que me indicaba que había algo que no estaba en orden. Entonces dijeron que pasen adelante todos aquellos que querían que se les profetizara. Entonces yo pasé adelante, yo estaba como en el medio. ¿Se lo conté, pastora Rosita, o no se lo conté? Ah, ok. Entonces comenzó a profetizar a todos los que estaban a mi derecha y habían llantos y una serie de cosas. Y cuando llegó a mí, yo había orado adentro de mi espíritu y le había dicho, Señor, si este no es tu profeta, ciérrale la boca. ¿Ustedes creen, hermanos, que me pudo profetizar algo? Se quedó en silencio. Tenía la lengua bien amarrada, se la había amarrado el Señor. ¿Te das cuenta? Pero ya todos están aceptando la profecía de una manera tan fácil, sin discernir nada. Entonces, como tenía que decir algo para no quedarse mal con la gente, dijo una cosa pequeñita que no tenía ni ton ni son. Eso me lo pudo decir un niño. No era profecía. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que esto es real y que existe, ¿sí? Por supuesto, un don genuino de profecía es algo admirable, es una bendición de Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo 1 de Juan 4.1 y después 2 de Juan 1.7. Esto solamente confirma que hay gente que está con manifestaciones, pero está lejos de lo que Dios quiere. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, ¿dice pocos falsos o cuántos falsos dice? Muchos, muchos. Y si en la época de Juan había muchos, pues ahora también pueden haber muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el apóstol Juan en este caso? Prueba a los espíritus. ¿Qué hice yo?
Y yo le dije, si este es un profeta falso, ciérrale la boca. ¿Qué hice? Fue probar su espíritu. No me podía profetizar a mí. Y si me profetizaba, se atrevía a abrir la boca y decir una mentira, yo lo iba a desenmascarar delante de todos. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque no me interesaba que fuera quien sea. Lo que a mí me importaba es que no puede ser que se le engañe a la gente y Dios no esté en desacuerdo, mejor dicho, esté en desacuerdo con que la gente, una persona que se dice un ungido, esté engañando a otra persona. ¿Sí? Te das cuenta que el conocer las cosas de Dios a profundidad te pone en ventaja y te sale carácter, hermano. Te sale carácter. El buen carácter firme. Mira a los apóstoles en el libro de los Hechos. Ellos no andaban con cosas. Ananías y Zafira le dijeron, ¿vendiste tanto la propiedad? Sí. Bueno, por haber mentido a Dios, te vas a caer muerto. Y pum, se cayó muerto. Dime si eso no es carácter. Dime si eso no es unción. Entonces, hemos malentendido muchas cosas. Y ahorita Dios nos está alineando. Segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores, pocos, no, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El que está en contra de la verdadera unción, del verdadero mover, del verdadero ministerio, ¿sí? La verdadera comunión de los santos, que está en contra de una iglesia santa. Prefieren tener cosas raras y la gente no está viviendo bien. Entonces, ahora, mira lo que dice acá. Una vez, les cuento un poco así de anécdota para que se relajen un poco. Una persona dijo, bueno, si yo tengo que probar a un espíritu diciendo que Jesús ha venido en carne, entonces le dijo a un endemoniado, a ver, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y el demonio dijo, sí, Jesucristo ha venido en carne. Pero lo dijo de la boca para afuera, porque los demonios son muy astutos, ya leyeron la Biblia antes que nosotros. Entonces la persona que estaba dirigiendo la liberación dijo, un momento, es el mismo que murió en la cruz y que bajó a los infiernos y le quitó las llaves de la muerte y el Hades al diablo y que se levantó glorioso de entre los muertos y siguió hablando de esa manera y el demonio se volvió loco. ¿Qué cosa había pasado? Que estaba hablando de otro, de otro Jesús, no estaba hablando del que estaba ministrando. Entonces te das cuenta que no solamente es decir que confiesa, sino es discernir. ¿Y quién te da ese discernimiento? Te lo da el poder de Dios cuando la persona ha sido limpiada de una serie de iniquidades que han estado estorbando la manifestación de esos dones. Sigamos, falsos apóstoles. Apocalipsis 2:2 y 2 de Corintios 11:13. Apocalipsis 2:2 y 2 Corintios 11:13. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mira qué bonita iglesia. Seguramente Jesús sí reconoce las cosas buenas que hemos hecho. Las obras, el arduo trabajo, la paciencia, que se quieren guardar los hermanos en santidad. Pero mira, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son porque los has hallado mentirosos. Apóstoles mentirosos. A fines del siglo pasado hubo un movimiento donde todos los pastores, bueno, todos no, había un grupo de pastores que querían ser apóstoles. Entonces hicieron reuniones, los ordenaron, los levantaron como apóstoles, pero no tienen las credenciales de un apóstol. Era como vino una moda, ¿no? No sé si la pastora Rosita se acuerda de eso. ¿Sí? Había enfermedad de apostolitis aguditis. Sí, creo que la pastora quiere hablar algo. Hay que abrir su micro. El micro está cerrado. Sí. Ah, ok, sí, como una ola, una moda, una moda pasajera, y que de tanto en tanto vuelve, ¿no?
Sí, es verdad. Gracias. Entonces, ¿qué cosa pasó? Que muchos pseudoapóstoles comenzaron a tratar mal a sus pastores, porque ellos se creían la última Coca-Cola del desierto, que le tendrían que rendir pleitesía y los menospreciaban, cuando en realidad, hermano querido, un apóstol no es más que un pastor, ¿sí? No es más que un pastor. Todos tienen diferente función en el cuerpo y eso es muy importante. Pero, ¿qué pasó? Este mover falso comenzó a dar profecías de todo tipo, que iban a que el Señor les iba a entregar la ciudad, que iban a hacer un montón de cosas y nada de eso se cumplió, solamente trajo decepción, tristeza y mucho dolor en muchos casos. Segunda Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, son fraudes en realidad, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que hay gente que tiene un buen disfraz, ¿sí? Esta gente es muy peligrosa y pulula por todo el mundo cristiano conocido. Ya hemos hablado de falsos maestros. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Creo que es segunda de Pedro, Gabriel, ahí sí me equivoqué yo. Segunda de Pedro 2:1 es. Sí, ahí me he equivocado yo. Es lapsus lapicero, ¿sí? Ahí me equivoqué. ¿Ya qué dice el texto? Segunda de Pedro 2:1. Me estoy complicando, Gabrielito. Ya, muy bien. Dice, pero hubo también falsos maestros, bueno, profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, falsas enseñanzas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mismos destrucción repentina. Se dan cuenta cómo en medio de la oscuridad ellos van sembrando esas semillas de cizaña. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Dice que al final le negarán al Señor. ¿Por qué? Porque estos quieren deslumbrar, quieren ser ellos el centro de atracción y el Señor Jesucristo está minimizado. De hecho, buenos ejemplos, que sin caer en el juicio, lo pueden encontrar en el Internet. Hay unos que tienen un orgullo tan grande que el Empire State, que es un edificio de más de 120 pisos, les queda chico, ¿sí? Fíjese. Yo he visto eso en algunas propagandas. Fulano de tal, semejante nombre así y al final pone Evangelio de Cristo, y Cristo está chiquitito el nombre ahí. Y tú vas y escuchas a esa persona y te das cuenta que tiene un gran ego. Es justamente porque los falsos maestros, dice, niegan a su Señor. Por supuesto, si lo negaran abiertamente, la gente diría, no, yo no escucho esto. Lo niegan de una manera sutil. Vamos a 1 Timoteo 1:7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Doctores le decían a los maestros antiguamente. Ellos quieren ser maestros, pero no entienden nada. No saben lo que hablan. Es un enredo total. Otra cosa, sí. Perdón, escuché por ahí una voz. Oh, ya, ok. Entonces, después un falso evangelio. ¿Ya? Gálatas 1:8-9. Después vamos a ver Gálatas 2:14. Gálatas 1:8-9 y después Gálatas 2:14. Miren, hermanos, qué tremendo dice.
Miren lo que está hablando Pablo. Dice, mas si aún nosotros, o sea, se incluyó Pablo y su equipo de trabajo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o sea, no un demonio, un ángel original, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, el apóstol Pablo se quiso asegurar de que nadie viniera a decir algo diferente después que él se había ido, ni del cielo ni de la tierra. Ahora, hermanos, si usted compara el evangelio original con el evangelio que están predicando ahora, se va a dar cuenta que hay, como se dice, muchos kilómetros de diferencia. Porque se han cambiado tantas cosas, es tan humanizado, tan monopolizado. Ahora se confunde a un predicador con un coach, etcétera, etcétera, que ya no es el tema. Pero miren, mejor nos volvemos al evangelio original de los apóstoles. ¿Sí? Tenemos que escudriñar esto a ver si se nos ha colado por ahí algo. ¿Sí? Entonces, a los ángeles no se les confió el evangelio. Solamente dice el apóstol Pedro que ellos miran los que hacen los redimidos. Gálatas 2:14. Gálatas 2:14, ¿qué dice? Miren, el apóstol Pablo lo encaró al apóstol Pedro. Fíjese que Pablo no tenía ningún reparo. Un apóstol original de Cristo que había caminado 3 años y medio con él, que había sido usado en Pentecostés, con los samaritanos, con los gentiles, una fallita que tenía, pero esa fallita estaba contaminando a otros y Pablo saltó inmediatamente, le ayudaba su carácter y lo encaró al apóstol Pedro. ¿Qué le dijo? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, si ustedes leen bien el capítulo 2, Pedro no estaba obligándolos en realidad. Pero ¿qué pasa? Que habían 2 bandos en esa comida y Pedro no sabía con quién estar, un rato con uno y un rato con el otro. Entonces, como ya los judaizantes querían mezclar la ley con la gracia, entonces el apóstol Pedro fue más allá en el discernimiento y se dio cuenta que Pedro estaba siendo movido por querer congraciarse con los hermanos de los 2 bandos. ¿Y qué menciona? La verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Es que nosotros estamos en la gracia. Esa es la verdad del evangelio. Eso es lo que dice toda la carta. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Querían obligarse a que todos se circunciden, no importando si no eran judíos. Porque querían justificar en la carne de gente no judía que ellos habían sido prosélitos anteriormente de la religión judía. O sea, querían tener una mezcla de ley con gracia. Ese era un evangelio falso. Pero no solamente es el evangelio falso de que está hablando Gálatas, sino han habido muchas doctrinas que se han colado a través de la historia del cristianismo que han alejado a la gente del evangelio verdadero. Como hemos visto, fueron introduciéndose esas herejías encubiertas desde el segundo siglo. Ya en el primer siglo estaba moviéndose, pero como estaban los apóstoles originales, era muy difícil que cambiara eso. Pero ya cuando murieron todos, el enemigo dijo, bueno, ya los principales ya no están, entonces voy a hacer de las mías. Y comenzó a trabajar así como trabajan las fuerzas especiales, de a poquito hasta que logran su meta. Entonces, ¿qué más? Falsos ministros o falsos personas que sirven a Dios. ¿Sí? 2 Corintios 11:15 y Mateo 7, 22 y 23. 2 Corintios 11:15 y Mateo 7, 22 y 23. Dice, así que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si el diablo se disfraza, también los que le sirven se disfrazan.
quiero decirles algo. Una vez estuvimos orando por una iglesia que estaba en Centroamérica con un grupo de hermanos. ¿Qué sucedió? Que el pastor sentía que había algo que estaba mal en la iglesia, pero no sabía. ¿Y qué había pasado? Que el tesorero de la iglesia, con el administrador, habían estado tomando dinero de los diezmos y ofrendas que la congregación traía. Entonces, ¿qué cosa pasó? Nosotros nos pusimos a orar y Dios reveló que estos siervos, entre comillas, a los cuales incluso habían sido puestos en autoridad, estaban haciendo eso. Entonces nosotros hicimos la guerra espiritual. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo obró de una manera tan poderosa, ¿no?, que esta gente de un momento a otro se sintió con convicción de que tenía que salir huyendo. Y se fueron huyendo, dejando el dinero, dejando los documentos, dejando todo. ¿Por qué? Porque estos falsos siervos estaban aún metidos en la iglesia y los habían colocado sin darse cuenta que eran siervos falsos. Espeluznante, ¿no? Pero a Dios no lo engañamos. ¿Sí? A Dios no lo engañamos. ¿Qué dice 2 Corintios 11:15? Creo que ese ya lo vimos. Sí. Ya, Mateo, gracias, Gabriel. Mateo 7, 22, 23. Sí. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Pastor Gabriel, no se escucha. ¿No se escucha? Sí se escucha, hermana. ¿Alguien más no escucha? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Está escuchando bien. Sí se escucha. Parece que su audio de la hermana debe estar mal. Se escucha. Continuemos, por favor. Ya, hermano o hermana que tiene ese problema, usted puede hacer uso del chat aquí abajito y le escribe a Gabriel. De esa manera puede solucionar su problema y así usted nos sigue en la enseñanza. ¿Sí? Zoom es una plataforma muy, muy práctica. Entonces dice, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Miren lo que responde el Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, quiero que observen algo. El Señor Jesús no les negó ni sus profecías, ni sus liberaciones, ni sus milagros. No le dijo, no, ustedes son unos falsos. Ustedes no han hecho nada de eso. No le dijo nada de eso. Le dijo, a ustedes yo no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Lo que yo sé que son es que son hacedores de maldad. Ahora, ¿en qué reuniones habían estado estos? Que habían profetizado, echado fuera demonios y habían hecho milagros. Evidentemente en reuniones de creyentes. Pero al Señor, el Señor los conoce. Por eso el apóstol Pablo dice, en una de sus cartas, dice, el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. Y nosotros también tenemos que conocerlos. Y también tenemos que conocer a aquellos que vienen con un disfraz. Supongo que lo que estamos hablando al diablo no le va a gustar nadita, porque es probable que varios van a ser desenmascarados. No lo digo por ustedes, hermanos, pero varios van a ser desenmascarados, porque no son de Dios. Pueden estar infiltrados ahí, ¿sí? No quiero yo adelantarme a ningún juicio, porque de repente van a ser desenmascarados otros que vengan a la iglesia, pero que de repente son brujos y vienen con cara de inocencia, pero quieren maldecir o quieren hacer algo en contra de la congregación. Entonces, el Señor conoce también a los que son falsos siervos, falsos ministros. Ministro es siervo. Falsos pastores, que de hecho en Hechos 20, 28 al 30, la Biblia les llama lobos rapaz. Hechos 20, 28 al 30 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es el que pone en el pastorado, según este versículo? ¿Quién es el que pone? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone a los pastores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del pastor. No, dice la iglesia del Señor.
¿sí? Es del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como él la ganó, le pertenece, ¿no? Versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, miren cómo el apóstol Pablo está hablando con este grupo de ministros, de siervos, de pastores, y les está diciendo, él ya vio el futuro por el Espíritu, y le está diciendo que después que él se vaya, entrarán en medio de vosotros a los pastores, le está diciendo, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y mira lo que dice, más fuerte, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar así a los discípulos. ¡Qué tremendo! Hermano querido, si tú has pensado alguna vez que la iglesia es un club o una logia, te equivocaste. La iglesia es casa de Dios, puerta del cielo, y mejor nos quitamos los zapatos de los pies, porque si Dios comienza a hacer juicio en la casa de Dios primero, dice la Biblia, ¿dónde quedarán los que no se arrepienten? Es cosa seria, es cosa seria. O sea, le damos gracias a Dios que su iglesia es una iglesia bonita. Es una iglesia que Él viene a llevar pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa gente mala está metida en la iglesia y hay mezcla, entonces lo primero que Dios quiere hacer es quitar esa gente, ¿sí? ¿Y cómo la va a quitar? ¿Cómo la va a identificar? Cuando nosotros comenzamos a arrepentirnos de nuestras iniquidades. Y de toda la lista que la pastora Rosita estuvo tratando, creo que todavía faltan unos temas por ahí, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Entonces, habían falsos pastores. ¿Qué más? Falsos hermanos, ¿sí? Falsa membresía, ¿sí? No porque una persona pasó al frente, levantó la mano, hizo una oración, después hizo unos cursitos por ahí, le dieron su sobre de diezmo, no significa que sea creyente. Ojalá que lo sea, pero no necesariamente. La iglesia del primer siglo no se guiaba por esos patrones. Ellos discernían si era o no. Así de simple. Porque ellos conocían el misterio de piedad y el misterio de iniquidad. ¿Sí? Entonces vamos a leer el versículo 1 de Juan 2:19 y 2 Timoteo 3:5. 1 de Juan 2:19 y 2 Timoteo 3:5. Ya estamos terminando ya. ¿Sí? Se nos ha pasado unos minutitos. Espero que me perdonen, pero si no cerramos aquí, esto va a quedar en el aire. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? Puede ser que alguna persona mal informada un día se va de la iglesia, pero después dice, bueno, en realidad el enemigo me engañó, voy a regresar a mi congregación, voy a pedir perdón y es restaurado. ¿Sí? Dios ha establecido en su sabiduría eterna que cada pastor tenga una cantidad de ovejas y esa cantidad van a apoyar ese ministerio. ¿Sí? Y también una congregación, por supuesto, de gente que también apoye. ¿Sí? Pero han visto que no todos son. ¿Sí? ¿No? Como decían antes, será primo, pero no hermano. Sí, pero nosotros no necesitamos primos, necesitamos hermanos. 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿A quiénes? A quienes tienen la apariencia, pero en realidad no son, pues. ¿Sí? Y finalmente, falsos ángeles. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Hay falsos ángeles también. Algunas personas que tienen alguna manifestación espiritual y creen todo, como si todo viniera de Dios. Hay que probar a los espíritus, ¿no? Entonces, hermano, ¿han visto? Es una lista bien triste, ¿no? Tenemos falso mover del espíritu, falsas doctrinas, falsos profetas, falsos ungidos, falsos apóstoles, falsos maestros, falso evangelio, falsos pastores, falsos siervos, falsos hermanos, falsos ángeles. Todo falso. Por supuesto, Dios también tiene sus verdaderos, ¿no?
Así como hay un billete de 100 soles verdadero, hay uno falso. ¿Sí? Y el enemigo siempre se esconde en la mentira, pero Dios siempre se muestra a través de la verdad. Dios siempre se muestra en la realidad. El enemigo se muestra en las apariencias. ¿Sí? Y como hemos visto, todo esto está bajo maldición. Todo ese misterio de iniquidad y toda la gente que lo representa, ¿no? Está en otro evangelio, está en otra condición espiritual. ¿Sí? Son personas que en realidad no sirven a Cristo, sirven al enemigo. Y Dios dice que ya de antemano su juicio está preparado. ¿Sí? Son árboles sin fruto, como dice Judas. Judas es bien fuerte cuando describe esto. ¿Sí? Y que dice, el hacha está a la raíz del árbol. Ya me imagino, ya. Si Juan el Bautista nos predicara, diría lo mismo. Ahora, hermanos queridos, quiero animarte con el texto de Hebreos 1:9. Quiero animarte para que veas que hemos tenido que hablar de esa manera porque es importante. Mira, ¿qué diferencia esto? Has amado la justicia, dice Hebreos 1:9, y aborrecido la maldad. La maldad es iniquidad, ¿correcto? Este texto está hablando del Señor Jesucristo y de cualquier creyente. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, en este caso, la maldad. Por lo cual te ungió Dios, esa es la unción verdadera, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Tú quieres realmente tener una unción, así como dice, una unción fuerte en tu vida? Tienes que haberte deshecho de la iniquidad. Lo que Dios te muestra que tienes que arrepentir, tienes que aborrecerlo con todo tu corazón. Entonces, eso te va a poner al lado de la justicia. Y Dios no solamente te va a ungir, va a comenzar a hacer algo especial con tu vida. Tú te vas a sorprender. Yo me acuerdo que la primera vez que Dios hizo algo especial en mi vida, la gente venía que yo la ministrara en sanidad y liberación sin que haya citas ni nada. La gente me la traía. ¿Cómo me la traía? Solamente Dios lo sabía. Ahora, si eso lo hizo por mí, que no soy nada especial, entonces lo puede hacer por ti también. Pero ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que deshacernos de toda forma de maldad que nos conecte al misterio de iniquidad. Vamos a ver este último texto que no te lo pedí, Gabriel, solamente ponlo, 1 Timoteo 3:16. Yo lo escribí después que te mandé el correo. 1 Timoteo 3:16. Ahora seguramente, ahora que hemos estado hablando, lo que hemos estado hablando, ahora podrás entender por qué suceden cosas inexplicables en las iglesias. No es que es inexplicable, está metido el misterio de iniquidad. Y ahora ese misterio lo explica claramente. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Dice, y sin contradicción, o sea, no hay contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hecho justicia en el Espíritu, eso es justificado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El que le hace frente al misterio de iniquidad es el misterio de piedad. Cuando más te pareces a Cristo, en Cristo no hay iniquidad. Cuando más te pareces a Él, más ungido estarás, más centrado estarás, más en lo verdadero, y Dios va a hacer cosas muy lindas. Hermanos, hemos tenido que hablar de esa manera, entonces ahora tú te das cuenta que no solamente la iniquidad bajó del cielo y se metió en el pueblo de Dios, Israel, sino se metió en la iglesia también. Y no estamos hablando del pasado, sino del presente. Todos los escándalos que han estado saliendo en las redes sociales, de iglesias, de ministros y de una serie de cosas que tú ves, actual, es un mensaje actual. Es porque el misterio de iniquidad ha estado operando y nadie lo discernió. Este tiempo Dios va a usar a aquellos que se limpien
porque van a ser sus ojos, sus oídos. ¿Sí? Y es mi oración, hermano, que Dios esté trabajando de esa manera con ustedes. No sé si la pastora Rosita quiere añadir algo o si hay alguna pregunta o lo dejamos para la próxima.